Tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Araya. Bueno, una de las razones por las que he decidido ofrecer este primer curso de oratoria es que hay ciertas cosas que considero que son importantes y relevantes al momento de querer empezar un negocio. Y una de esas es aprender a hablar en público, ¿ya? Este curso consta de 8 clases en las que vamos a ir eh, profundizando poco a poco. Se pueda ir entendiendo algunos conceptos básicos, de poder quizá interiorizar con algunos ejercicios. En el fondo también ir perdiendo el miedo a poder hablar en público. ¿Ya? Una de las cosas que son importantes en el mundo de la comunicación es que el general de las personas queremos ser escuchadas. Todos queremos lograr transmitir un mensaje que sea tan bien eh, estructurado que quien recibe el mensaje lo pueda comprender con el sentimiento y con la información necesaria para que se entienda bien. Y por otra parte, tenemos el desafío de hablar en público, el no saber qué decir, el cómo decirlo, cómo estructurar un buen mensaje, un buen discurso. Y no solamente estoy hablando desde el punto de vista de hablar a grupos grandes, sino también hablar a personas, a presentar un proyecto, una idea de negocio, conseguir un socio, algún proveedor, etcétera. Todas estas cosas son útiles para comunicar bien, para que se pueda entender bien, y este curso está enfocado eh, en esa dirección. Aprender algunos conceptos básicos, generales, quizás primeramente entender la diferencia entre un locutor y un moderador. El locutor principalmente, o por definición, es el profesional de la comunicación. Y aquí podemos encontrar muchos ejemplos. Solamente aquí en esta diapositiva puse algunos ejemplos, como un locutor de radio, eh, un lector de noticias, pero también pueden existir conferencistas, profesores, eh, incluso papás o mamás en cada uno de sus roles. Y por otra parte tenemos al moderador. El moderador, su función es más estructurada, es más formal, más bien tiene como propósito dar un orden o una organización a alguna presentación, ¿ya? Define los tiempos, la manera. Y puse como ejemplo el maestro de ceremonias, que es quizá el- la persona que está más relacionada con este tipo de concepto como moderador. La diferencia, a mi juicio, más relevante es que el locutor tiene quizás más flexibilidad para exponer su tema. Yo puedo hablar de algún tema técnico, pero también puedo combinarlo con experiencia, puedo contarlo con historias, con fábulas, con algunos elementos que lo pueden hacer quizá un poco más entretenido o más entendible, dependiendo del grupo de personas a quien estoy dirigiéndome. A diferencia del moderador, que como dije es más estructurado, entonces tiene poca flexibilidad para hablar desde su propia intención, de sus propios deseos, de su propia experiencia. Algunos elementos básicos también a considerar al momento de comunicar son 5 y son muy importantes. ¿Por qué? Porque habláis muy rápido, a veces hay palabras que eh, no se entienden bien. Entonces aquí es la dicción, el uso adecuado de las letras y de las palabras, ya entender qué palabras van con S, qué palabras llevan una R intermedia, entender bien, entonces modular bien. Y hay algunos ejercicios que, bueno, a medida que vayamos avanzando con el curso, vamos a ir desarrollando, que nos pueden ayudar a mejorar también nuestra dicción. El timbre de voz es algo particular, más característico de las personas. Básicamente cuando nosotros escuchamos hablar a alguien,
quizá ni siquiera necesitamos verlo, porque ya lo reconocemos por su timbre de voz. Hay algunos que son quizá un poco más agudos, otros más graves. Sin embargo, en cualquiera de los casos, incluso en mi estilo de timbre, puede que sea más bien bajo, pero tengo que aprender a utilizarlo. Tengo que saber cómo usar lo que tengo, ¿ya? Con lo que se me ha dado. Entonces tengo que aprovecharlo bien. Por otra parte, también está la impostación, la manera en que uno habla. Generalmente se sugiere que lo hagamos de pie, tener una postura más bien erguida para también, y esto permite que haya una fluidez al momento de hablar. Incluso ahora mismo, mientras le estoy hablando, el hecho de estar sentado, hay momentos en que me cuesta un poco la respiración, pero si me pusiera de pie, probablemente la circulación de la respiración sería mucho más fluida, eh, y el hecho de estarme moviendo puede aportar mucho a, a cómo hablo, que no se note esta sensación de que hoy se le está acabando el aire o se está poniendo un poco más chillona porque le cuesta. Entonces la impostación de la voz es sacar la voz de manera adecuada, usar la respiración de manera adecuada. Entonces por eso aquí puse entre paréntesis nariz y boca, que son respirar por la nariz y botar por la boca. Un elemento importante para considerar, y esto incluso permite cierta tranquilidad para hablar. Si largamos un mensaje desde el principio a fin de una sola vez, probablemente se nos va a acabar el aire, se nos va a acabar el mensaje y es muy posible que empecemos a sudar y no sepamos qué decir. Entonces es importante también tener un buen manejo de este elemento, ¿ya? El otro es el matiz de la voz. No es lo mismo decir eh, estoy triste que decir estoy triste. Es la manera en que nosotros transmitimos o le damos sentido a lo que estamos diciendo. ¿Ya? Si algo es que nos hace muy feliz, si es algo que nos pone muy triste, que nos da cierta melancolía, eh, darle un sentido. Las palabras tienen que tener un sentimiento. Y eso es lo que también hay que considerar al momento de hablar. No es lo mismo transmitir un mensaje de pasión, de entusiasmo, si nuestra postura es hombros caídos, con la cabeza gacha, diciendo yo creo que esta idea es súper buena y que va a resultar y eso yo creo que hay que tomarla en cuenta. No es lo mismo que decir, saben que esta idea es tan revolucionaria que va a permitir que su negocio, o que su empresa, o que sus trabajadores puedan potenciar sus habilidades a un nivel que va a traer más productividad a su negocio y además va a generar un mayor entusiasmo en sus trabajadores. Es distinto. Entonces, tenemos que darle sentimiento también a lo que decimos. Y el ritmo, que tiene que ver un poco también con los matices. Decir las cosas más rápido da la sensación de que quizás no es tan importante, o decirlo más lento, con la intención de esto realmente es importante. Le da una connotación de que, tengo que prestar atención a esta parte porque al parecer sí es importante. Entonces, usar bien las pausas, usar los volúmenes, eh, hablar eh, utilizando bien las puntuaciones, ¿ya? Y esto también es importante. Y esto, bueno, todos estos elementos de la comunicación son trabajos, es aprendizaje, es aprender y aplicar. Puedo saber muchas cosas, pero si no las aplico, probablemente no las voy a internalizar. Entonces tengo que no solamente aprender como estos 5 elementos como de memoria. Ya, ahora tengo que ir a la dicción, ahora esto, ahora no. Tiene que ser algo natural. Y para que eso sea natural, tenemos que interiorizarlo poco a poco. ¿Ya? Trabajar en algunos ejercicios que también les voy a ir entregando a medida que vayamos avanzando en el curso.
Bien, los objetivos de este curso son tres. Y basándonos en estos tres objetivos vamos a eh, utilizar la herramienta durante todo el curso. ¿Ya? Conectar con las personas, congruencia o coherencia, hablo de mensaje y acción, tienen que ser compatibles o entendibles desde el punto de vista de lo que estoy escuchando versus lo que estoy viendo. Y la valentía. La valentía es la habilidad para decir las cosas que creo y siento que son importantes que la gente escuche. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de conexión. Conectar con las personas contiene sí o sí tres componentes. Y aquí hablamos de el emisor, es decir, quien comunica o transmite el mensaje en sí, y quien lo recibe. Entonces, en una comunicación efectiva tienen que existir estos tres componentes. Puedo tener una excelente idea y no tener quien me escuche. Entonces, no tiene ningún propósito saber algo si no hay nadie que lo escuche. Entonces, tenemos que tener estos tres componentes de manera eficaz. Tengo que entender mi rol como emisor, como transmisor del mensaje. Tengo que entender que mi función es darle valor a la persona que lo va a escuchar. Es entender que mi función está en función de lo que la gente necesita, ¿ya? Estar al servicio de las personas. Entonces, es importante hacernos algunas preguntas. ¿A quién le hablamos? ¿Por qué le hablamos? Y entender también por qué la gente está dispuesta a escucharnos. Entonces, probablemente es la primera vez que nos dirigimos a un grupo de personas, entonces tenemos que entender eh, quiénes son los que están ahí, por qué están ahí y cómo les transmito mi mensaje de manera que sea algo útil para ellos. Una vez realizado este ejercicio, es donde yo empiezo a darle forma a mi mensaje. ¿Ya? Saber lo que digo, no puedo decir algo que no sé o que sea a medias, tengo que saber lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, por qué considero que el mensaje que estoy transmitiendo es importante para las personas, ya para qué, y esta parte quizás hay que tomar la atención, cuidar lo que uno dice. Probablemente mi, mi profesión o mi oficio o mi habilidad es muy técnica, y hablar demasiados tecnicismos para un grupo de personas que no tiene idea de lo que está haciendo, simplemente quiere aprender. Es como cuando uno va al médico y le da el diagnóstico de alguna enfermedad. Generalmente usan palabras como muy técnicas y uno queda, y al final era un simple resfrío. Entonces, hay que saber eh, cómo decir las cosas y tener cuidado con algunos tecnicismos. Si, por ejemplo, yo en este momento dijera alguna palabra que probablemente alguno de ustedes no conozca, tengo que confirmar si se entendió lo que estoy diciendo. Si la palabra a lo mejor no se entiende, dar un tiempo para explicar su significado y cómo se contextualiza con lo que estoy diciendo. Entonces eso ayuda a que la gente esté permanentemente atenta a que lo que nosotros estamos diciendo se está entendiendo bien. Y finalmente, y creo que esta es la parte quizás más relevante del proceso, es que las personas sienten que ellos son importantes. Aquí yo no vengo a decirles, miren todo el conocimiento que yo tengo, miren toda mi experiencia, miren mi currículum, mi historial. Eso, créanme, que los primeros 30 segundos, cuando empezamos con el yo, ya perdimos la atención de las personas y no hay forma de recuperarla. Entonces, es muy importante que en nuestro mensaje intentemos transmitir lo importante que son las personas para nosotros y por lo que
intentamos transmitir, creemos y sabemos que les puede ser útil a cada uno de ellos. Entonces, trabajemos bajo estos tres conceptos de la comunicación para que realmente sea efectiva. Porque puedo comunicar mucho, pero si no se entiende el mensaje, si las personas no logran capturar la esencia de lo que uno quiere decirle, entonces pierde propósito, perdemos tiempo, perdemos palabras y perdemos oportunidad, que es lo más importante. El segundo objetivo es la congruencia. ¿Por qué lo puse en un gráfico de este estilo? Porque a mi juicio la congruencia tiene que ser algo cíclico. Primero pienso en que algo es importante, luego lo siento como algo importante y luego lo transmito, ya sea a través de mis palabras o de mis actos. Si yo pienso que tener una familia es importante y lo siento dentro de mí o en mi cabeza o donde ustedes quieran, si lo siento como algo importante, entonces eso tiene que llevarme a la acción, que es el propósito de casarme, de buscar a alguien para casarme. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestros actos son mucho más poderosos que nuestras palabras. Un buen orador es consciente de que su mensaje más potente, más poderoso, está en su comportamiento, en su manera de decir las cosas. No es lo que dice necesariamente, es la manera en que lo dice, es la pasión que le entrega cuando lo dice. Ahí es donde uno dice, wow, este debe tener algo que decirme, debe tener alguna experiencia que a lo mejor me pueda ayudar a que yo también pueda llegar a sentir lo mismo que él. No sé si han escuchado conferencistas o especialistas en el área en que ustedes se desenvuelvan, cómo algunos transmiten su mensaje a través de la forma en que hablan, los volúmenes, el tono de voz, la pasión, su rostro. A veces su cara dice, wow, este sí está disfrutando lo que está haciendo. Y es más fácil también confiar en personas así. También se percibe, por otra parte, cuando un mensaje es memorizado, cuando es estructurado, esto y esto. Una de las razones de ofrecer este curso, no soy experto en oratoria, pero sí considero que hay muchas cosas que son importantes que no he visto en muchos cursos de oratoria. Y es este sistema plano de decir, este es el curso, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto no lo hagan. Entonces, no siento que las personas lo consideren como algo importante, quizás como a mí me gustaría percibirlo. Entonces es importante también que en nuestro mensaje, en nuestro discurso, seamos congruentes en lo que decimos. Y tiene que ver con esto, porque yo pienso, siento y actúo o hablo, y luego vuelvo a pensar y con la idea permanente de ir mejorando mi mensaje, mejorando mi actuar. No sé, por eso lo expuse de esta manera, como algo cíclico, algo que no termina, no termina cuando yo expongo mi mensaje, sino tengo que seguir corrigiendo, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir haciendo más cosas. ¿Ya? Realmente, y me encanta esta definición, valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentir miedo, sigue adelante. Y esto es particularmente interesante en la oratoria. Nuestra primera sensación cuando se nos pide que expongamos algún tema en particular, decir, no sé hacerlo, va a fallar la presentación, va a fallar el micrófono, la gente no va a llegar. Entonces hacemos un cataclismo mental de cosas que podrían pasar y eso también debilita nuestra intención de transmitir el mensaje. Entonces no es malo tener miedo, lo malo es que cuando el miedo no te permite avanzar,
cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo hace que tú no transmitas un mensaje que posiblemente pueda ser tan importante para las personas, tan útil, y solamente por miedo no lo transmitimos. Entonces, seamos valientes, y la valentía también se puede trabajar, también se puede desarrollar, paso a paso, poco a poco, un paso a la vez. Si a lo mejor tengo cierto miedo a hablar con públicos muy grandes, bueno, partamos con grupos pequeños o con una persona. Transmitámosle a una persona nuestro mensaje y recibamos retroalimentación, que nos diga, ¿sabes qué esto? Y que haga preguntas, que a lo mejor esas mismas preguntas van a lograr que nosotros mejoremos nuestro mensaje, mejoremos nuestro discurso. Y eso es útil. Y al momento de a lo mejor enfrentarnos a un grupo gigantesco o a muchas preguntas, vamos a estar mucho más preparados. Pero esto tiene que ser algo que hagamos permanentemente. Ser un buen orador es un trabajo constante, es un proceso, no es un evento aislado. Yo soy un buen orador porque di un buen discurso. No, un buen orador es un buen orador cuando está frente de las personas como cuando no lo está. Entonces seamos valientes, ¿ya? Muchas gracias por su tiempo y haber tenido la disposición de escuchar esta primera clase. Estoy muy animado con ofrecerles este curso, espero que les sea útil, que les sirva, que los anime a poder seguir adelante, que les dé quizá algunas herramientas o que refuerce a las que ya tienen y puedan seguir mejorando y podamos seguir mejorando. Y yo también en esto voy a seguir mejorando. Si tienen alguna sugerencia o algún comentario que hacer con respecto a esta primera clase, va a ser siempre bienvenido. Para mí, las críticas no son críticas, sino son oportunidades de mejora. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Espero verles en el próximo, la próxima clase, en el próximo video. Que tengan una excelente semana. Ah, había olvidado este punto importante. Estas clases van a ser publicadas por lo menos las 8 clases de manera semanal. Si quieren seguir el canal, se suscriben y cada semana, por lo menos este primer curso que estoy ofreciendo de 8 clases, va a ser en estas primeras 8 semanas. Que tengan una excelente semana, aprendan esto, porque si algo de lo que estoy 100% seguro es que aprender a hablar y a comunicarse eficazmente va a darnos oportunidades que a lo mejor hoy día, en este momento, no pensamos. Un abrazo amigos, cuídense mucho, hasta el próximo video.